Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. Como ya hemos leído, un capítulo pequeñito, el número 14. Levítico, el capítulo 14. Y el tema para este capítulo es la limpieza de la lepra. Ya hemos dicho que la lepra es un símbolo del pecado. No era una enfermedad incurable, porque Dios sí la curaba, Dios la sanaba. Hoy también el pecado sí tiene remedio. El pecado puede ser quitado si la persona pone su fe en Jesús, si la persona se arrepiente de sus maldades, confiesa sus pecados, se arrepiente, y entonces Dios lo perdona, lo limpia de todo pecado y de toda maldad. La lepra sí podía ser lavada y el pecado también puede ser lavado. Vamos a procurar comprender un poco más Levítico, el capítulo 14, y lo vamos a estudiar este capítulo en 5 partes. La primera, la limpieza del leproso fuera del campamento. Cuando hablamos del campamento, y estamos hablando también no en el tabernáculo, y esta verdad la tenemos en los versículos 1 al 9. Leamos por favor los primeros versículos otra vez. 14:1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. El sacerdote no curaba al leproso, ni tampoco le daba ningún remedio. El sacerdote solamente diagnosticaba. El sacerdote solamente miraba, porque el único que podía limpiar la lepra es Dios. Había esperanza para el leproso, como hoy hay esperanza para el pecador que está perdido, el hijo que está descarriado o el matrimonio que está por romperse. Hay esperanza. Hay personas que viven en vicios y los padres y la familia piensan que no hay esperanza, pero sí hay esperanza. Hay mucha gente que se suicida porque dicen ya no tener esperanza. Pero como para la lepra había esperanza, para el pecado también puede ser quitado. Y dice el verso 3, y este saldrá fuera del campamento. El leproso era traído fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, el cedro es una madera incorruptible y la grana tiene un color rojo intenso. Y el hisopo, recuerdan que tenían que tomar un hisopo y poner sangre en los dinteles de la puerta o de las puertas, el pueblo de Israel, para cuando pasara el heridor, las casas donde había sangre no fueron tocadas, porque Dios las guardó. Este era un sacrificio que se hacía, dando a entender que el leproso había sido sanado, Dios lo había curado. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Verso 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes.
y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Parecido a lo que se hacía, lo que ya vimos antes en el libro de Éxodo. Era el sumo sacerdote el que entraba con sangre una vez al año al lugar santísimo. Se le entregaban a él 2 machos cabríos. Sobre uno de ellos él ponía su mano sobre el macho cabrío. Eso implicaba, era como un símbolo que los pecados del pecador, del culpable, pasaban y los cargaba el inocente. Porque eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él inocente y nosotros culpables. Cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, es como si hubiéramos puesto nuestra mano sobre Jesús. Él llevó en la cruz sus pecados y los míos. Él inocente, yo culpable. Dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese macho cabrío era dejado ir al desierto, diciendo que los pecados eran llevados lejos, muy lejos. Habla también la Biblia de lo profundo del mar, las fosas oceánicas, 10.000, 12.000 metros de profundidad. Y el otro macho cabrío, y acá se habla de la otra avecilla, en cambio, era sacrificada. Así también Aarón sacrificaba el otro macho cabrío y con esa sangre ingresaba al lugar santísimo y hacía expiación, dando a entender que el inocente animal moría por el culpable, en este caso por el ofrendante. Así también en los versículos 1 al 9. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13 al 15. Aquí vemos, vean el 14:3, dice: y este que había sido leproso saldrá fuera del campamento. Y también esto sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, vamos a leer los versículos 13 al 15. Dice así, Hebreos 13 al 15: salgamos pues a Él. Ese Él es pronombre personal que se refiere a Cristo. Salgamos pues a Él. ¿Dónde? Fuera del campamento. Igual que los primeros versículos del capítulo 14 que dicen, el leproso salía fuera del campamento. Salgamos a Él fuera del campamento. Porque Cristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Allí fue crucificado, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que os ofrezcamos siempre a Dios, por medio del Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 2 sacrificios, de alabanza y de hacer bien. Dar gracias a Dios en todo y de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿A qué sacrificio se refiere? El de alabanza. A veces nuestra mente, nuestro corazón no quiere cantar, pero hay que cantar. A veces no queremos agradecer. Cuando hay pruebas y tribulaciones, no queremos decirle a Dios, gracias por esta tribulación, por esta adversidad.
Y dice aquí que esto es un sacrificio y de hacer bien aún al enemigo. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque decimos, a esa persona o esa familia ya la hemos ayudado mucho. Y puede que uno de los cónyuges diga, ¿y hasta cuándo le vamos a ayudar? De manera permanente. Dice, no te canses de hacer bien. Hemos salido nosotros a Cristo y Él nos ha perdonado. Vamos a volver a Levítico, el capítulo 14 que estamos estudiando. El leproso salía fuera del campamento y allí se comprobaba que estaba limpio. Dice 14:3, y éste saldrá fuera del campamento. Como Cristo murió por nosotros fuera del campamento. En segundo lugar, la limpieza del leproso al 8º día. Veremos qué significa esto. En los versículos 10 al 20 tenemos esta verdad. 14:10. El día 8º, el que había sido limpio, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina, la mejor harina, para ofrenda amasada con aceite, y 1 loj de aceite, que es como 1/2 litro. El aceite siempre representa el Espíritu Santo de Dios. La persona que había sido limpia por el poder de Dios del pecado de la lepra presentaba sacrificio a Él. Cuando una persona es limpiada, viene a su vida el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros ya no nos deja pecar. Eso implica que tenemos nosotros aceite en nosotros. Verso 11, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, dentro del campamento. Lo primero, fuera del campamento. Este sacrificio dentro del campamento. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loj de aceite que representa el Espíritu Santo, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Dice el verso 13, degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. Esto es en el tabernáculo, a la entrada, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y luego se hacía el ritual que ya hemos explicado en otros capítulos, que se hacía con la sangre. En el versículo 14, el 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué significaba esto? Que los oídos tienen que ser santificados para oír lo bueno. Estos oídos no son para oír chismes, ni calumnias, ni mentiras, ni palabras corrompidas. Estos oídos son para oír la voz de Dios, para oír la palabra de Dios, para oír la voz inconfundible de Jesús. Hoy hay tantas voces en el mundo y el oído tiene que estar afinado para oír la voz de su palabra, la voz inconfundible del Cordero de Dios. Otro, también la sangre había que ponerla sobre el pulgar de su mano derecha. Eso significa que nuestras manos son santificadas.
Las manos son para amar, las manos son para trabajar, las manos no son para golpear, ni tampoco para robar, no es para tocar lo inmundo o lo prohibido. Y las manos son para servir a Dios. Él ha santificado nuestras manos. Y el que había sido leproso y había sido limpiado, se le santificaban sus oídos, sus manos. Y también dice, se le ponía sangre sobre el pulgar de su pie derecho, la última parte del verso 14. Eso significa que Él santifica nuestro andar, nuestro caminar. Estos pies son para ir a trabajar, para visitar a un enfermo, son para ir y predicar el evangelio, para hacer lo bueno. Porque también estos pies pueden ir presurosos a la casa de la mujer extraña o del hombre extraño, o estos pies pueden ir presurosos a robar o a asesinar, a hacer lo malo. Y por esta razón se le aplicaba sangre, dice el verso 14, en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Él, que había sido leproso y había sido lavado, ahora quedaba purificado. Dice el versículo 10 que esto se hacía al octavo día, porque en el Antiguo Testamento se lo consideraba hijo de la ley el niño que era circuncidado al octavo día. Y Jesús también fue circuncidado, su prepucio, al octavo día. Y Pablo habla que para ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, para ser parte de su reino, tiene que ser circuncidado el corazón. La circuncisión significa cortar en círculo lo malo, lo que hiere. Y Dios obra circuncisión en nosotros, como lo dice en Romanos 2, 28 y 29. Sean tan amables en buscar Romanos 2, 28 y 29. Dice de la siguiente manera, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, porque se ha circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el prepucio, el corte en círculo, en el miembro reproductor del hombre, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Porque dijo Jesús, no lo que entra contamina, porque eso va a la letrina, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón sale el odio y la amargura y los adulterios, las fornicaciones. Por lo tanto, el que tiene que ser circuncidado es el corazón. Quitar del corazón lo malo, lo perverso. Y eso no lo hacemos nosotros, sino el Señor con su poder. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cristo entonces es el que circuncida el corazón. Quita lo malo, corta lo malo, limpia lo malo y lo purifica totalmente. Así como el leproso era purificado cuando se le ponía sangre en su lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar también de su pie derecho. En tercer lugar,
la ofrenda que los pobres podían ofrecer. De esta ofrenda se habla en los versículos 21 hasta el 32. 14, 21 al 32. Hermanos, toda persona le puede presentar ofrenda a Dios. Ninguno puede decir que no tiene, porque Dios se complace con la ofrenda que sale del corazón y de acuerdo a la capacidad económica de cada persona y cada familia. Porque Dios a algunos les da más, a otros les da, los mantiene con el pan necesario. Dios a algunos enriquece y a otros los mantiene con lo que necesitan. Así es Dios. Esto lo hace Él en su justicia. Hay personas que tienen un don, hay otros que tienen un poco más de un don. Así que cada persona será juzgada por su servicio a Dios, por su fidelidad a Dios, y en eso también entra nuestro dar, nuestro contribuir. No todos podían ofrendar un cordero o un macho cabrío o un buey. Habían personas o familias como la misma familia de Jesús que tenían poco, muy poco. Miren el 21. Mas si fuere pobre el que había sido limpiado, porque habían leprosos pobres y leprosos ricos. Por ejemplo, Naamán era un leproso, un hombre muy influyente. Él era un hombre rico. Y Dios le ordenó por medio del profeta que se zambullera 7 veces en las turbias aguas del río Jordán. Las aguas del río Jordán no limpiaron a Naamán, sino el poder de Dios. ¿Qué quería Dios con Naamán? Humillación, obediencia. Y entonces, pero cuando se trataba de un pobre, veamos verso 21, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Verso 22, y 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces podía ofrecer un cordero o 2 tórtolas o 2 palominos. Era una ofrenda económica, muy económica, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dice allí, según pueda. El problema es que hay personas que pueden dar un buey y dan una tórtola. Eso es lo que a Dios no le agrada. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Holocausto significa que la ofrenda era totalmente quemada. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá, igual que el caso anterior, sobre el lóbulo de la oreja derecha, luego del pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Qué es importante aquí resaltar? Que el cordero, que la tórtola o el palomino eran animales sacrificados, inocentes,
muriendo en lugar del culpable. Y todo esto recordándonos, Cristo el inocente murió por mí el culpable, el justo por mí que soy injusto. Y se repite esto en el verso 28. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, también el aceite del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Habla entonces que todo creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios es contristado, el Espíritu Santo gime y llora cuando pecamos. Vamos buscando en el libro de Efesios. Busquemos un momento en Efesios. El capítulo 4, los versículos 30 al 32. El aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era representado por el aceite. Y dice que el aceite había que poner en el lóbulo de la oreja derecha, en el lóbulo o en el pulgar de su mano derecha, y en el pulgar de su pie derecho. Habla entonces que el creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Dice 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos cuando pecamos, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para que el Espíritu Santo no sea contristado, contristar significa gime, llora. Quítense de vosotros. Esta es mi parte. Dios me ayuda, pero yo pongo mi parte. ¿Cuál es? Quítense de vosotros toda amargura. La amargura sube de escalón y lleva al enojo, que es más grave. El enojo sube de tono y lleva a la ira. La persona que tiene ira sube de tono y llega a la gritería. La mujer grita y se pone histérica, y el hombre también grita. Y una persona que grita comienza a maldecir. Maldecir es, dice palabras horribles, palabras hirientes. Esta es la violencia verbal. Y después la persona se va a arrepentir de las palabras que dijo. Entonces, la gritería lleva a la maledicencia, y una persona que está diciendo palabras horribles finalmente lo lleva a la malicia. La malicia es, hace un plan para matar, asesina. Una ocasión fuimos a visitar a unos enfermos en el hospital, mi esposa Isabel y yo, y allí nos informamos. Ahí llegó un hombre a quien su esposa le había enterrado una puñalada. Y todo comenzó, como dice el versículo 31, con una amargura. Ella le hizo un reclamo, la amargura subió de tono al enojo, el enojo subió de tono a la ira, comenzaron a gritar, a decir palabras maldicientes, y entonces esa mujer agarró un cuchillo y se le introdujo en la espalda y lo mató. Cuando estábamos nosotros en el hospital, todavía llegó con síntomas de vida, pero a los pocos minutos que lo ingresaron, murió. La mujer lo asesinó. Todo comienza con una discusión. Y dice, para no matar, para no asesinar, también se asesina con la mente. Quítense de vosotros toda amargura. Miren, la amargura lleva al asesinato. ¿Se acuerdan que Esaú tenía una gran amargura y dijo, cuando muera mi padre, yo mataré a mi hermano? Todo comienza con una amargura y eso va encendiéndose y aumentando. Esto es cuando el Espíritu Santo está contristado.
Verso 32, antes el remedio es ser benignos unos con otros. Benignos es amables, misericordiosos, compasivos, preocupados por el otro, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese aceite que se ponía en el leproso que había sido limpiado, lavado, purificado, en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, implicaba que debía estar lleno del Espíritu Santo, como dice el capítulo 5 de Efesios que estamos leyendo, el verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución significa desenfreno. La persona que toma alcohol o el creyente que toma alcohol pierde el control. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. El sed es imperativo. Significa, el sed allí es constante. Llénense constantemente del Espíritu Santo de Dios. Y veamos, en cuarto lugar, volvamos a Levítico. Estamos estudiando el capítulo 14. ¿Qué número de estudio es? 50 de Génesis, 40 de Éxodo, 90 y 14 de Levítico. ¿Cuánto? 104. Es la predicación, el estudio número 104. Y en los versículos 33 hasta el 53, 33 al 53 se habla de la limpieza de la lepra en una casa. La lepra en ese tiempo era como ahora también se llama el moho. En esta ciudad en la que vivimos, me he dado cuenta, comenzando con nuestra casa, cuando alguien edifica con un ladrillo que no está quemado, bien quemado, las paredes por décadas emanan una humedad, un hongo, y puede raspar muchísimas veces esa pared, enlucir de nuevo, empastar, pintar, y pasan unos pocos meses y vuelve a brotar el hongo. Por esa razón, el ladrillo con el que se construye debe ser bien quemado o construir con bloques de cemento. A ese no le cae hongo, pero al ladrillo sí. Aquí en este templo tenemos unos lugares con paredes de ladrillos y ese hongo no se lo puede eliminar. Es como una lepra que brota. Así que hay que asegurarse no construir con esos ladrillos húmedos, sino bien cocinados. Entonces, así también como la carne bien cocida para matar todo microorganismo. Y la casa también tenía que estar limpia, dice el 33 al 53. 33 hasta el 53. Leamos unos pocos versículos. 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, todavía no la tenían, ellos iban a habitar en casas que no construyeron, iban a tomar agua de pozos que no cavaron, e iban a comer el fruto de árboles que no sembraron. Dios les dio todo, una buena tierra, casas ya construidas, pozos ya cavados y árboles fructificando. Dice: cuando entren en Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa, noten que todo Dios permite, si pusiere yo lepra
en casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel o el dueño que fuere de la casa y dará aviso al sacerdote. El sacerdote era el supervisor, era el que diagnosticaba. Vendrá el sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa, ese hongo que brota. La oficina donde atiendo a muchísimas personas, continuamente están brotando ese hongo. Y desde que se construyó eso no hace mucho tiempo, se la ha raspado y se la ha limpiado muchas veces y al final la pared sigue igual. Es difícil. El único remedio es tumbar la pared y poner bloques. Y no estoy haciendo mala propaganda para el ladrillo, a no ser que el ladrillo esté también bien quemado. En los baños que usamos en la parte posterior, allí había hongos que nunca se sanaban esas paredes. Las derribamos y pusimos bloques. Se enlució, se empastó, se pintó y nunca más salió la lepra. Y dice aquí entonces: vendrá aquel de quien fuere la casa, verso 35, y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes, ese hongo que brota de la casa, manchas verdosas o rojizas, así también son, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga. ¿Se dan cuenta? Nosotros, que hemos hecho con los pedazos de pared que brotan hongo, hemos derribado y hemos reemplazado, o con ladrillos bien quemados, o se pone hormigón, o bloques que se los fabrica con arena, ladrillo, cemento. Entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga. Se dan cuenta que Dios quiere que vivamos en una casa limpia, sin plaga, sin telas de araña, sin cucarachas, sin moscas, sin hormigas. Aquí habla de limpieza. Damos gracias a Dios porque nos reunimos en un templo limpio, muy limpio, y tiene que ser más limpio, y es una lucha permanente. ¿Qué tal el cuarto de los muchachos? ¿Cómo lo dejan en la mañana cuando se levantan? Ni la cama tendida. Dice el versículo 41, y hará raspar, y después que raspa viene el empastado, ahí se lo llama al maestro Yiwin para que dé una pintada, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad lo que han raspado, en lugar inmundo el barro que rasparen. El barro era como hoy la pintura, como es el empaste. Las paredes de este templo todas son empastadas, y encima del empaste está la pintura, y son paredes de bloque. No hay por esa razón en ningún lugar ni una mancha de hongo ni de lepra. Está limpio. Hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera todo eso contaminado. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Miren, hermanos, la importancia de una casa, mantenerla
restaurada. Esto se llama mantenimiento. Hay personas que dicen, mi casa de hormigón es eterna. Nada es eterno. Solo Dios es eterno. Una casa de hormigón hoy la inaugura, mañana ya tiene que hacerle mantenimiento. Toda casa necesita un mantenimiento permanente. Y eso es todo un presupuesto para tener esa casa bien mantenida. Se perforan los techos, se tapan las tuberías, se dañan las llaves de agua, todo eso. La cisterna se parte o se ensucia, mantenimiento. Un jardín, mantenimiento, todo. La pintura, mantenimiento permanente. Entonces dice, se hará arrancar las piedras de la casa y después que fue recubierta, verso 44, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, aunque quitaron las piedras, parte de las paredes, es lepra maligna en la casa, inmunda es. ¿Qué había que hacer en el verso 45? Derribarla. Hermanos, ¿qué significa esto? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso el cuerpo tiene que estar bien limpio, bien raspado, bien pintado. Limpio. ¿Por qué? Porque aquí habita Cristo. ¿Por qué este cuerpo no lo engordamos? ¿Por qué? Porque habita Cristo. ¿Por qué lo bañamos? Porque habita Cristo. ¿Por qué le echamos un poquito de perfume? ¿Por qué? Porque aquí habita Cristo. ¿Por qué lo alimentamos el cuerpo saludablemente? Porque habita Cristo. ¿Por qué lo hacemos descansar temprano? Un muchacho que se acuesta pasado la medianoche no está cuidando el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cuidamos el cuerpo? No por narcisistas. No, lo cuidamos porque habita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso lo bañamos, lo peinamos, los afeitamos y lo llevamos al dentista. Y le ponemos desodorante y un poquito de perfume. Porque habita Cristo. Y ponemos una ropa bien limpia. Eso es lo que está aquí diciendo. Limpios por dentro y limpios por fuera. No con ropa costosa, no. Hay gente que es sucia. La suciedad no es pobreza. Hay tantas familias y personas que son muy pobres, pero muy limpias. Y hay unos que tienen mucha plata, pero hieden. Entonces aquí está hablando de la limpieza en medio de la cual debemos vivir. Imagínense si un sacerdote de ese tiempo iba a revisar su casa. ¿Qué tal esa bodega? ¿Cómo está esa cocina? El baño, ¿cómo está? Esa casa tiene filtraciones, ¿cómo está la pintura? Esos tanques de agua, ¿cómo está la cisterna? ¿Cómo están esas tuberías que conducen el agua? ¿Cómo está ese jardín, esa poca plantita que tienen? ¿Cómo está eso? Bueno, dice el verso 45, derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Hermanos, la casa debe estar limpia. Vamos a leer Mateo 12. Busquemos, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Es fácil encontrar el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir, ha sido reprendido el espíritu en una persona, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va. ¿Quién? Verso 43. Este espíritu inmundo va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, el posterior estado, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando Dios nos usa para reprender un espíritu de maldad en una persona, ese joven o ese hombre adulto o esa mujer queda liberada. Ahora queda limpio ese espíritu inmundo, pero ¿qué toca ahora? Ocuparlo. Ese cuerpo tiene que ser ocupado por la persona, el Espíritu Santo de Dios. Al endemoniado no se le dice que repite una oración de arrepentimiento, porque él está gobernado por el mismo diablo. Entonces se le reprende en el nombre de Jesús. Y cuando el endemoniado o la endemoniada queda limpio, ya en estado de conciencia, se lo guía para que ponga su mirada en Jesús, pida perdón por sus pecados, y cuando confiese sus pecados, el Espíritu viene a vivir en esa casa limpia, en esa casa nueva. El pecado tiene que ser quitado. Dios demanda santidad de vida y también santidad de cuerpo. Nos dice que el cuerpo no es para la fornicación. Este cuerpo no es para unirse con una prostituta o con un prostituto. No. Este cuerpo no es para la pornografía. No es para la masturbación. Este cuerpo no es para llenarlo de alcohol, de droga, de tabaco, ni tampoco para rellenarlo de comida. No, este cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nos quiere enseñar el Señor en los versículos 33 hasta el 53. Hermanos, que Dios nos ayude a evitar la glotonería. ¿Qué es la glotonería? Comer más de lo que el cuerpo necesita. Comer más. Siempre los predicadores hablamos mucho del tabaquismo y hablamos también de la droga y del alcohol y de los excesos y del exceso de la comida. Difícil hablar. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, porque todos en algún momento hemos estado agarrando sobrepeso del que hay que liberarse para que el cuerpo funcione mejor. De todas maneras nos vamos a morir, pero hay que cuidarlo porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y el cuerpo hay que ejercitarlo. A mí no me gusta hacer ejercicio, lo detesto, pero lo necesito. No me agrada, pero lo hago contra mi voluntad porque es necesario. Es necesario. Bueno, y en último lugar, la gran lección espiritual es que todos padecemos de lepra espiritual. Eso dicen los versículos 54 al 57. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y toda plaga de tiña y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, que es un síntoma de la lepra, y de la erupción y de la mancha blanca, que puede ser una señal de lepra, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Lo que estos versículos indican es
todos somos leprosos. Todos hemos pecado, al punto que el insigne apóstol Pablo dice: no hay ni siquiera uno justo. Todos hemos pecado. Busquemos en Romanos el capítulo 3. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, leamos del 9 en adelante. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Hermanos y hermanas, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores y todos tenemos una naturaleza caída, inclinada a lo malo. Dice Génesis capítulo 6 que la inclinación del hombre siempre es a lo malo, desde su juventud. Dice el verso 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, porque todos hemos pecado. Veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí dice en el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa esos últimos versículos del capítulo 14? Todos hemos pecado y todos hemos tenido esta enfermedad de la lepra que la sangre de Cristo ha limpiado. Hay que volvernos a Él para que Él quite las manchas de nuestra alma. Cuando pecamos, siempre tenemos un camino: confesar nuestros pecados. Y los que nunca se han arrepentido tienen que arrepentirse de sus pecados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias por esta reunión. Gracias por el estudio del capítulo 14 de Levítico. Ahí se habla de la limpieza de la lepra. Se la presenta como una enfermedad incurable, pero no era incurable. Como la lepra del pecado hoy no es incurable. La sangre de Cristo puede limpiar todo pecado y toda maldad. Mi hermano, mi hermana, que estamos de pie, si usted tiene que confesar pecados, hágalo en este momento. Dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. A veces pecamos y debemos confesar nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Digámosle: Señor, te confieso mi maldad, mi pecado. Y decirle a Él en qué hemos pecado o estamos pecando. Y Él nos limpia con su sangre. ¿Hay aquí algún amigo, una persona que nunca se ha arrepentido? También puede arrepentirse en este momento. Decirle: Señor, yo me arrepiento de mis maldades. Me arrepiento de mis vicios. Gracias por recordarme que no hay justo ni aún uno. En maldad he nacido y así he crecido.
y en este momento pongo mi fe en ti. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Dígale usted, amigo querido, con la sangre que derramaste en la cruz, tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Porque tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por la salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, que vivamos en santidad, limpios por dentro, con la sangre de Jesucristo, limpios por fuera. Señor, este cuerpo lo cuidamos porque tú habitas dentro de nosotros. Y es agradable también vivir, aunque sea una casa muy sencilla, pero limpia. Ayúdanos, Señor, que esto también testifica. Nuestra casa también predica. Que en todo momento te agrademos a ti. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza del capítulo 14 del Levítico. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y a los hermanos y hermanas, amigos también que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga y que este estudio sea de gran bendición para sus vidas, familias y ministerios. Amén.